La radio como la conoces, déjala de lado. Lo que viene ahora es otra cosa. Alberto Peralta se propuso cambiar tu experiencia como oyente, fusionando elementos que otros conductores han desechado. Tal vez con razón. De todos modos, esta idea ya lleva muchos años con increíble éxito. Se llama Jarro Café. Y usted, amable oyente, es un cómplice necesario. Jarro Café a 1000 es presentado por carreterasYalgomas.com.py. Toda la información sobre estructuras en un solo sitio web. Granusa, excelencia en nutrición animal. Y Coca-Cola retornable, menos plástico para el mundo, más ahorro para vos. Coca-Cola, magia de verdad. Muy bien, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Jarro Café. Hoy tenemos un invitado especial con quien vamos a hablar de muchas cosas. Hay un tema que surgió esta tarde, sobre todo, que quiero discutir con él porque él tiene una amplia visión de estas cosas. ¿Cómo te va? Tanto tiempo, José Luis Simón. ¿Qué tal, Alberto? Sí, realmente años hace que no nos vemos. Se escucha. Acércate un poquitito. Bueno, perfecto. Muy direccional esto. Yo pensé que eran súper direccionales, que podía estar a un metro. No. Esto, te estoy bromeando. ¿Cómo andás, José Luis? Bien, un poquitito bien y mucho preocupado. Y yo sé, y hay muchos temas para hablar, pero te quiero comentar esto que surgió esta tarde, que para mí va a generar un montón de movimientos y de violencia nuevamente en Francia. En una reunión de gabinete donde estaba Emmanuel Macron, el primer ministro de Francia anunció unas medidas radicales y dijo que era para salvar a Francia. El plan contempla un recorte de 43.800 millones de euros para reducir el déficit fiscal que actualmente está en el doble de lo que por ley se permite. ¿Y qué van a recortar? Eso es lo que te voy a contar ahora para que me des... Los gastos sociales. Eso también, pero no quedan ahí, ¿eh? Es un plan... impresionante porque van a recortar también las pensiones y van a recortar también, ya le están llamando en Francia el plan motosierra, ¿verdad? Se está haciendo famoso, Milei, ¿eh? Francis Bayrou anunció hoy martes el plan motosierra para realizar recortes presupuestarios. Drásticos. Pensión, congelamiento de pensiones, recorte del gasto sanitario, recorte del gasto social, eliminación de feriados nacionales, reducción de beneficios fiscales y un fuerte ajuste en la cantidad de empleados del sector público. Van a echar cerca del 40% del funcionariado público francés. Eso se anunció hoy. Seguramente que la reacción va a ser mañana o pasado, ¿verdad? Mira, y Francia tiene una larga tradición de reacciones, ¿verdad? No sé cuál será la Bastilla que van a quemar en este momento, pero te puedo asegurar que sí, esto va a ser un levantamiento total, porque, por otra parte, está bien que haya ajustes, que haya
¿Está prendido su micrófono? Que existan ajustes, etcétera. El problema es que no se ajusta justamente lo social, la salud, aquellas conquistas que son tan importantes, ¿verdad? Y evidentemente... ¿Y las pensiones? Bueno, sí, hablando de eso, las pensiones. Yo estoy seguro que ya acá en el Ministerio de Hacienda estarán diciendo, bueno, si en Francia hacen esto, ¿por qué no vamos a hacer también acá nosotros? Que entre paréntesis están también con ese tema en este momento. No sé dónde leí hoy o escuché eso hoy. Incluirían también los ajustes a las pensiones, etcétera. El problema es qué pasa con los grandes intereses en estas situaciones. No se tocan. O sea, lo que dicen es que dentro del plan van a hacer una reducción de beneficios fiscales para los sectores de mayores ingresos. Y mira, deberían comenzar por ahí, ¿entendés? Es muy difícil toda esta cuestión de políticas fiscales y Francia tiene una tradición muy larga de protesta, Alberto. Yo creo que esto... Pero, ¿sabes qué enfrenta Francia en este momento? Sí. La quiebra total. Porque si siguen con el mismo gasto actual, en el 2026 solo los intereses de la deuda van a superar a los ingresos. Bueno, y entonces, ¿por qué no empiezan recortando los gastos superfluos, los beneficios para los correligionarios, en fin, yo creo que Francia va a arder en estos próximos días con esta cuestión. Es inevitable eso. Y bueno, inevitable. Sí. Ahí tenés, ¿entendés? Entonces empiezan cortando siempre todos aquellos gastos que tienen mucha incidencia en la economía de la gente trabajadora, de medianos ingresos para abajo, etcétera, y no hay, no sé, yo me imagino que el gasto del lujo del protocolo diplomático francés, si llegase a tocarse eso, ¿verdad? Lo mismo que nos pasa acá. ¿Tenés una idea vos de cuántos vehículos oficiales tiene el Estado paraguayo que están en manos privadas y la gasolina que consumen en el Parlamento nomás? ¿Entendés? Y no, pero además todavía no te expliqué todos los detalles. Discúlpame. Las pensiones, ¿qué ajuste le van a hacer a las pensiones? ¿Cuánto por ciento? Hasta ahora las pensiones no se aumentaban, pero se iban actualizando conforme a la inflación. Ahora no. Las pensiones ya van a quedar fijas y va a subir la inflación, suben los precios y las inflaciones quedan donde están. Eso es lo que anuncian. Las pensiones, o sea, las jubilaciones, y en Francia hay una cantidad enorme de jubilados. Sí. Además, la jubilación europea comienza mucho antes que las nuestras. Y sí, no van a subir más de acuerdo con la inflación, se van a quedar ahí. Lo cual significa que es licuar el poder adquisitivo de los feriados que van a eliminar son el lunes de Pascua, que era feriado en Francia y tiene una larga tradición católica, ¿verdad? Acordate que en el Dembé mataron a 200.000 católicos en la Revolución Francesa y a los curas los colgaron y compañía. Y también van a suprimir el 8 de mayo, que tiene un alto valor simbólico, dicen, porque conmemora la rendición de Alemania en 1945. Sí, eso sería como que nosotros eliminemos el feriado del 12 de junio, la paz del Chaco. Exacto, ¿entendés? totalmente. Y bueno, ahí cuando tenés que hacer ajustes, yo creo que tenés que hacer los ajustes comenzando por aquello que tenga que ver con todo lo suntuario que hay en un aparato de Estado. Para dar el ejemplo también, ¿verdad? Es que tiene que ser eso, ¿entendés? Sí. Imagínate, no sé, hoy o ayer en Última Hora o en la prensa local vi que un parlamentario
un diputado, un diputado de lo que yo llamo la plutocleptonarcocracia paraguaya, es decir, la de HC, ¿entendés? Tiene 19 funcionarios en su despacho, ¿entendés? Con sueldos multimillonarios. O sea, no tocaste un punto que yo te voy a empeorar el panorama, porque yo publiqué ayer en mi cuenta de X. Estoy buscando, estoy a leer para ver qué opinas. Acá tengo... La Junta Municipal de la Municipalidad de Asunción tiene 24 concejales, para los cuales se distribuyen 509 asistentes. Te puedes imaginar. Todo con sueldo, ¿verdad? Pero lógico. 509, para 24, 509. Ponerle que sean 10 para cada uno, serían... para uno 10, para 10 100, para 20 200, serían 240 si fueran 10, pero son 509 asistentes. Que a su vez tienen sus asistentes, probablemente, no sé. O sea, es una locura. ¿Dónde entran 509? No entran. Y bueno, listo. ¿Y cuántos miembros tiene la Junta esa? 24. Bueno, 24 por 500, multiplicá. ¿En qué sitio? 24, 500 en total, 509 en total, 500, para los 24, sí. Bueno, pero de todas maneras te puedes imaginar 509 asistentes para 24 concejales, pero qué cosa... Con la plata de esos salarios, dice Enrique Wagener, no sé si lo conoces. Creo que sí. Dice, con la plata de los salarios de los 509 se podrían asfaltar 13 kilómetros de calles vecinales al año. O, por ejemplo, se podrían... para las 16 escuelas que hay en Concepción, por ejemplo, se les daría unos $200,000 a cada uno para su equipamiento. O mejorar el sistema hospitalario paraguayo, la cuestión de la salud, las escuelas que vos acabas de mencionar. No sé, nosotros seguimos viviendo... Mira, en el 3 de febrero de 1989 comenzó la actual era democrática en Paraguay. Sí. Viejo, es casi medio siglo, y esta es una democracia de bajísima calidad, entre otras razones porque en nuestro país no existe lo que es imprescindible para una democracia, y que sí lo tienen en Francia, ¿verdad? ¿Qué es la diferencia? La ciudadanía, Alberto. ¿Y qué es el ciudadano? Es el habitante, ¿verdad?, que cumple con sus obligaciones legales, ¿verdad?, pero que también en el momento de proteger sus legítimos derechos los va a proteger en serio. Acá no tenemos nosotros esa concepción. Caramba, ¿por qué nosotros tenemos que estar pagándole el lujo a tantos concejales, a tantos asistontos de los parlamentarios que también... no, en fin, conoces bastante mejor que yo toda esta lujuria en el gasto público. Bien. Otra cosa, ya que para agotar el tema de Europa, resulta que hicieron un acuerdo con Estados Unidos para escalar la guerra de Ucrania y Rusia, ¿verdad? Mejor dicho, la guerra de la invasión de Ucrania por Rusia. Totalmente, la guerra de la búsqueda de anexionar un territorio en pleno siglo XXI, ¿verdad? Siempre hay que decir eso, porque si no, ahora resulta que Putin dice, no, Europa se está metiendo en la guerra apoyándole a Ucrania, que debió haber hecho desde el mismo inicio, ¿verdad? Bueno, lo cierto es que Estados Unidos anunció, eliminó el corte de suministro militar, sí, y va a triplicar lo que venían haciendo en el gobierno de Biden. ¿Cuál es ahí la cuestión? Las tierras ricas. Es inteligente
en el sentido de taimadez, Donald Trump. Les hizo firmar a los de la Unión Europea un acuerdo en el cual Europa y Ucrania van a pagar ese armamento. No es que Estados Unidos va a donar el armamento, van a pagar Europa y Ucrania. Y de entrada, el primer envío son $10.000 millones. Misiles Patriot y compañía. O sea, al final, todo este menjunje geopolítico tiene un componente económico muy elevado, ¿verdad? Pero desde luego, la industria bélica mundial está en pleno auge. Y en el tema, entre paréntesis, ahora la cabeza de Putin está a punto de llegar a la guillotina. En cualquier momento desaparece Putin o lo desaparecen. Sí, lo desaparecen directamente. Y lo mismo está pasando en China, que entre paréntesis en China en este momento, imagínate allá cuando los chinos se ponen a protestar en la plaza de Tiananmen. Me acuerdo de eso. ¿Te acordás? Estábamos todavía en la época del maoísmo. Ya era la postrimería del maoísmo era ya de... Sí, ya había muerto Mao. Y Deng Xiaoping, que fue el reformista, sí. y todavía después... Pero impresionantes eran esas manifestaciones, ¿entendés? Millones de chinos, ¿verdad? Como está ocurriendo ahora en este mismo momento. 10.000 estudiantes fueron masacrados en Tiananmen. En Tiananmen. Xi Jinping cree, entre paréntesis también es otro que está a punto de perder su puesto, ¿verdad? Sí. Bueno, el caso chino es terrible en este momento porque se viene una quiebra generalizada de la economía china. Por la falta de demanda internacional, que es como los salarios ahí eran misérrimos. Sí. Entonces los grandes conglomerados industriales que ahora están saliendo y huyendo, se acabó esa época. Sí. ¿Entendés? El problema es que tienen ahora una población que se acostumbró ya a cierto tipo de vida. Y mira, ¿te acordás de la época de Tiananmen? Bueno, están en la plaza de Tiananmen, siguen haciendo las grandes reuniones y las grandes movilizaciones. Sí. Bueno, con esta introducción, esta visión, digamos, de último momento, lo de Francia y lo del armamento estadounidense vendido a Europa y Ucrania, pasemos al panorama general. ¿Cómo ves este momento en el mundo? ¿Qué es lo que se viene? ¿Cuál es el peligro que hay y cuál es la esperanza? Hace más o menos, no sé, por lo menos hace 3 años, para no ir más lejos, yo vengo sosteniendo la tesis, venía sosteniendo a través de las redes, y es la convicción que tengo de lo que leo, de lo que me informo. ¿No puedes levantarle un poquito más el volumen? Perdón, no, yo tengo que acercarme más. Sí. Bueno, entonces acá la gente está queriendo escucharte, me dice, si le podés poner un poco más cerca del micrófono porque para poder escucharle mejor lo que dice, dice Diego Yegros. Muy bien. Un momentito, acá, a ver qué dice este. Tacho, repitante, Pepe, sata madre ahí que todo el mundo la todo Pepe con acá. Repitante, Pepe, no iba a decirle, repitante Pepe. No, se equivocó, César Marcelo, que vive en Belén. En Belén. Belén City. Concepción. Por lo visto le mandaba un mensaje a alguno de sus capataces y nos llegó a nosotros. ¿Qué te parece, che? Sí. Bueno, sigamos. Estábamos hablando... Bueno, yo te decía, sí. Empecé a decir, estamos ya en los preámbulos de la Tercera Guerra Mundial. Sí. Viste que en las redes vos decís algo, ¿verdad? Y están las personas que no saben, qué sé yo, debatir o no saben argumentar, contraargumentar, entonces estás loco, que esto, que aquello. Hoy día es ya un conocimiento generalizado que el mundo está en plena etapa de los inicios de la Tercera Guerra Mundial. Pero acá no nos enteramos nosotros de esto, Alberto, porque en nuestro país los temas internacionales no existen. Como dijo Roabasto hace, no sé, 60, 70 años atrás, Paraguay es una extraña isla
rodeada de tierra. En plena época de las redes, en plena época de las comunicaciones, ¿entendés? Y mientras todo eso está ocurriendo, acá nosotros no estamos pensando absolutamente en nada de lo que nos pueda ocurrir, ¿entendés? Entre otras cuestiones, ¿por qué? Porque Brasil, que es un vecino demasiado poderoso y que sigue manteniendo su tradición imperialista de la época de la conquista y de la colonia y todo ese tipo de cosas, bueno, tiene un montón de compromisos internacionales y de sus propios intereses, que cuando tengan necesidad de hacernos papilla a nosotros, ¿verdad?, nos van a hacer. Sí. Acá nosotros no debatimos absolutamente nada de lo que está pasando en el mundo y cómo nos está afectando. ¿Por qué ocurre eso? Gran parte, creo yo, ¿verdad? Porque mucha gente nos acota eso siempre acá en la radio a la mañana. Nos dice, ustedes son los únicos que hablan de estos temas internacionales. En otro lado, no escuchamos ni no leemos. Y esto, si bien uno se podría sentir orgulloso, a mí me da lástima que no se toquen los temas internacionales y no se analicen, sobre todo los temas internacionales, que es muy importante analizarlos, ¿verdad? Porque todo nos afecta. El mundo globalizado es ya una manzana. Imagínate lo que le pasó, lo que le acaba de pasar a ¿cómo se llama este designado embajador paraguayo en Washington? El senador Leite. El senador Leite, que está metido, de acuerdo con la prensa argentina, la prensa argentina está publicando que el nombre de Leite aparece vinculado a una firma argentina que está involucrada en el tema del fentanilo. Sí, pero no en el tema del tráfico de fentanilo. Bueno, ahí es donde... sí, pero en la elaboración. Y el fentanilo, sí, ¿verdad? La gente que produce el fentanilo, que yo no sé exactamente para qué se utiliza, pero se debe utilizar para algo necesario. El fentanilo se usa en el campo médico de varias maneras, como calmante y como anestésico. Bueno, perfecto, calmante y anestésico. Muy bien. El problema, ese no es el problema. El problema es el fentanilo que se utiliza para todo lo que tiene que ver con con las adicciones a poderosas. Lo que pasa es que ahí la prensa argentina hace mal hincapié en el tema, porque este fentanilo no es que se sospeche o no es que se sabe ni nada de que sea usado para el tráfico. Lo que pasó con este fentanilo de este laboratorio es que murieron 58 personas porque se contaminó en el laboratorio el fentanilo con una bacteria que produce neumonía. Bueno, pero dejemos de lado eso. De sí. todas maneras, la fabricación del fentanilo que se necesita para cuestiones médicas, de operaciones y todo ese tipo de cosas, es muy importante. Pero entonces tenés que reglamentarla estrictamente y tenés que cuidarla. El mercado negro del crimen organizado, Alberto, es algo que funciona con las leyes más salvajes del capitalismo más salvaje. No importa ahí, ¿entendés? Bueno, entonces si nosotros tenemos un país tan deteriorado en materia de su seguridad, de su defensa, de sus controles en términos generales, bueno, tenemos toda esta carga encima, ¿entendés? Y sí. O sea, acá en el tema, por ejemplo, yo estaba justamente averigüé eso. Todos los laboratorios fabrican fentanilo en nuestro país. Sí. Porque es tiene mucha demanda, digamos, ¿verdad? Entre paréntesis, con esto no quiero decir yo que ¿cómo se llama? El senador cartista, que está Leite esté en el tráfico del fentanilo. Estuvo vinculado a una empresa que en algún momento negoció algo, etcétera, etcétera. Pero el problema es la falta, el problema es la falta tan grande de institucionalidad, de instituciones, de controles y de funcionamiento correcto de todo lo que nosotros hacemos. ¿Entendés? Claro, tenemos que... ¿Cómo se consigue que un Estado se controle a sí mismo?
jamás eso es imposible. Es imposible. Por eso te toqué el tema de la ciudadanía. Ahora estoy haciendo una serie de trabajos acerca de un enfoque que nunca se utilizó en la... A ver ahí. A ver vos ahí. Me- ¿Qué tal? ¿Cómo está esto? Ahí está mejor. ¿Mejor sí. está? Sí. O sea, la historia del Paraguay republicana que comienza en 1844 Sí. con las sucesivas juntas de gobierno hasta que en el 44 queda Carlos Antonio López, es un republicanismo autoritario, Ajá. carente de ciudadanía. Estamos hablando de 1844, Alberto, Sí. y estamos en el año 2025. 2025. ¿Qué le sigue faltando al Paraguay que tenemos una pomposa constitución pésimamente escrita además? La única constitución en la historia del constitucionalismo mundial que fue editada con una fe de erratas. ¿Entendés? O sea, con el listado de los errores que tuvo la redacción de cada artículo. ¿Te imaginas vos una constitución que tenga artículos que pueden ser interpretados de esta, de la otra forma? Es un verdadero despelote, ¿verdad? Y la fe de erratas de la Constitución paraguaya tiene a su vez fe de erratas. Hay un libro que tenés que buscarlo, del desaparecido doctor Mendonca, que hace un análisis de esto. No podés tener una constitución que requiera de fe de erratas. ¿Y por qué, cuando se dieron cuenta de los errores, no metieron en la Constitución, no corrigieron en la Constitución y publicaron Porque la constituyente para esto no es una constitución, es una vergüenza desde el punto de vista... Una constitución no puede estar mal escrita, ¿entendés? Bueno, perfecto. ¿Qué pasó? La constituyente se hizo con el criterio populista, ¿verdad?, de apaciguar a todos los partidos, empezando por los colorados, ¿verdad? Tuvimos una constituyente con, 200 constituyentes. No hay constitución en el mundo que tenga 200 o 300 constituyentes, Alberto. ¿Entendés? O sea, es una verdadera locura. Y salvo la chilena que se rechazó, que tenía 600 constituyentes. bueno, perfecto. Rechazaron, ¿sabías eso, verdad? Sí, claro, rechazaron por un plebiscito que se hizo, ¿verdad? No, es todo, pero volviendo a lo nuestro para Sí. para no caer en la cuestión, Sí. en la cuestión chilena. Sí. Entonces, ¿cómo podés tener tantos constituyentes, ¿verdad? Sencillamente, ¿para qué? Para que la empleocracia pública, de esos 200 constituyentes, habrán sido 20 los que verdaderamente trabajaron. Y de esos 20 otra vez un pequeño comité. Y el debate, la discusión de todo esto, yo te puedo mostrar la edición oficial de la Constitución paraguaya con su fe de ratas, viejo. El libro de Mendonca. Espectacular. Pero ¿podés entender eso? Y sí. Y bueno, ¿y escuchaste alguna vez esto antes? O sea, es una aberración eso. Y esa constitución sigue así. Y la fe de ratas otra vez necesita otra fe de ratas. Impresionante. Imagínate lo que significa en nuestro país discutir sobre estos temas si además tenés que discutir lo lingüístico estructural. Y la sí. sintaxis. Comienza el artículo, el preámbulo de la Constitución. Nosotros somos un Estado social de derecho. Pero ¿de qué Estado social de derecho estamos hablando? Ni de derecho, y mucho menos social. Y además dice, somos una democracia participativa y ¿cómo es? Y representativa. Sí. Pues se puede hacer una o la otra, ¿verdad? ¿Cómo va a hacer las dos? Bueno, pero por eso está llena de despropósitos. Si vos tenés el texto de tu Constitución con tantos forados, con tantos agujeros, ¿entendés? Imagínate en el momento en que tengas que discutir las cuestiones de interpretación y grandes problemas. Es una locura. Es como que una sentencia de la Corte Suprema de Justicia esté mal escrita, que las hay, ¿verdad? O sea, si perdemos el lenguaje, y perdemos, empezando por el lenguaje escrito, que es importantísimo para todo lo que tenga que ver con lo constitucional. Y es lo la legal. herramienta que se usa para
crear una ley y después para aplicarla. No hay otra. ¿Por qué no se sigue discutiendo sobre estas cuestiones? Nuestra Constitución necesita ser redactada, ¿verdad? Pero bueno, prefiero callarme en esto porque no va a faltar quien diga, no, hagamos una nueva constituyente ahora, etcétera, etcétera. O sea, es una locura. Nosotros no funcionamos con un criterio sensato, ciudadano. Vuelvo a insistirte, no tenemos ciudadanía. ¿Qué es la ciudadanía? Es el sujeto activo de una república que se llama democrática y constitucional. Si sos demócrata y te regís por una constitución, lo menos que podés pedir es que tu constitución esté bien escrita. Claro. Para que cuando haya algo que interpretar y que debatir sea una cuestión de fondo y no comience ya con la cuestión gramatical, de sintaxis, ortográfica. Y siempre va a haber alguna interpretación disímil a la otra en cualquier artículo de la Constitución. Entonces ahí se tiene que estar bien redactada. Y se complica muchísimo, justamente por eso. Sí. Tiene que ser una obra perfecta desde el punto de vista lingüístico, ¿entendés? No, nosotros le incorporamos todos nuestros problemas, con lo cual se complica extraordinariamente eso. Y volviendo nomás, saliendo un poco de esto, fíjate lo que está pasando en todo el mundo. Estamos caminando ya hemos ingresado a la Tercera Guerra Mundial. La primera señal de eso, hoy hay consenso mundial entre todos los analistas internacionales, etcétera, etcétera, y ni qué decir los grandes líderes políticos y diplomáticos, que este es el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Acá en nuestro país, en nuestros medios de comunicación, vos me decís que ustedes a la mañana se ocupan un poco de temas internacionales. Empezamos con eso. Bueno, empiezan con eso. Nuestro país vive en el termo Paraguay, viejo. En el termo Paraguay. En el termo Paraguay, ¿entendés? Entonces no tenemos idea de lo que está pasando en el mundo. Mirá lo que está ocurriendo en Venezuela en este momento. Hasta hace poco tiempo Maduro era Chávez ya había muerto, ¿verdad? Maduro era el ser supremo. Sí. Mirá, están en pleno momento de un desastre generalizado. Que por suerte, ¿verdad? Los venezolanos están enfrentando a ese resto del chavismo que convirtió a uno de los países más ricos, si no el más rico de América Latina. El más rico de América Latina, ¿verdad? En un desastre en todo sentido. El más rico y de larga tradición democrática. Para colmo, era el refugio de los demócratas. Pero déjame que te diga, viejo, en la época de la dictadura en Paraguay, sobre todo varios países, ¿verdad? Chile, Argentina, Uruguay, Colombia, etcétera, pero sobre todo Venezuela fue lugar de destino de muchísimos exiliados paraguayos. Pero no solamente paraguayos, tenían una tradición, ¿verdad?, venezolana de asilar a los perseguidos del Cono Sur. Bueno, volviendo un poco a lo que te digo, ¿qué pasa con nuestros medios de comunicación? Últimamente, en estas últimas semanas, estoy viendo que en varios periódicos, ¿verdad?, se ocupan un poco más de la cuestión internacional. Ajá. ¿Verdad? Te voy a poner un ejemplo. Nosotros tenemos relaciones con la República de China en Taiwán. Y yo estoy totalmente de acuerdo con esa relación que viene del año 57, 56 aproximadamente. Sí. Y no debemos perder, porque el día en que estalle lo que se llama hoy, yo le llamo el imperialismo neocapitalista de la plutocleptocracia china, sí, ¿verdad? Que está en este momento a punto de estallar, va a ser Taiwán la que va a regresar a China, ¿verdad? Sí. Bueno, y en ese momento hay solo 12 países del mundo que tienen, 10 o 12 países del mundo que tienen relaciones diplomáticas que reconocen a Taiwán como un país. Bueno, y entre los primeros que más antiguos que han reconocido a Taiwán está el Paraguay. Era la época de Stroessner, pero déjame de jorobar, no me importa que haya sido en la época de Stroessner. Lo que China está haciendo en el África, por ejemplo, ¿verdad? Les prestó toneladas de dinero, algunos para obras absolutamente inservibles, y ahora les cobran en materia prima.
empobreciendo a un montón de países en el África. En África y en Asia, viejo. O sea, el imperialismo chino Es ¿verdad? desalmado, ¿verdad? Pero Bueno, tocaste un punto que es muy interesante. Yo hablo mucho con políticos de todos los sectores, sobre todo a la mañana, en el programa de la mañana, ¿verdad? Y hay un sesgo dentro de dirigentes, inclusive de parlamentarios del PLRA, absolutamente tirados a la izquierda, que no tiene nada que ver con la ideología del partido, ¿verdad? Pero discúlpame, qué tirados a la izquierda. No tienen idea de lo que dicen. Por Dios, ¿quiénes son esos izquierdistas del PLRA? Sí, no, varios de ellos se alinean, por ejemplo, con China comunista, ¿verdad? Es más, le llevaron a un... Pero el tour de los chinos, ¿sabes quién es el gran canciller de China, Pekín, en Paraguay, y que llevó a miles de paraguayos en vuelos charter y que van y están un mes allá y todo eso? Diógenes Martínez. No me digas. Desde la época en que era canciller, fue contratado por Pekín, ¿verdad? Él me lo dijo a mí, que me desmienta ahora, ¿verdad? Así como cuando era ministro del Interior, no me acuerdo de qué desgobierno del post-1989, ¿verdad? Bueno, y acá tenemos, viejo, un tour Pekín y China, impresionante. Más de 1.500 paraguayos en los últimos años han viajado a China en esta guerra absurda que tienen en contra de Taiwán. Taiwán es el futuro de China, Alberto. Y sí, ¿entendés? sí. Y esa es una oportunidad que Paraguay tiene que perder, ¿verdad? No tenemos que perder y tenemos que reivindicar nosotros, porque cuando Taiwán esté en Pekín, ¿verdad? Si nosotros no tenemos planes concretos, que entre paréntesis acá gran parte de toda esa asistencia china se perdió en la corrupción estructural que padecemos, que entre paréntesis también los chinos tienen una tradición de corrupción pero extraordinaria, no solo en Taiwán sino también en el continente. O sea, la corrupción no es un problema paraguayo solamente. No. Pero la corrupción en China es brutal, a tal punto que hubo la ejecución hace unos 4 años de la plana mayor del ejército, porque de acuerdo con el plan de defensa y de ataque chino, tenían que tener listos siempre una cantidad, decenas de miles de misiles. Y había sido que se tragaron la guita del combustible y cargaron agua. Y era solamente la carcasa, o sea, el exterior, claro. Lo cierto es que sufrieron ahora, en los últimos meses, 2 reveses. Primero, el conflicto entre la India y Pakistán. Pakistán tenía, porque le destruyeron todo su sistema militar con armamento chino. Chino, claro, sí. Y los de India tenían armamento norteamericano y europeo, los Rafale de Francia y eso. Les arrasaron. Pero claro, y todos los sistemas de detección de radar chinos no llegaron ni siquiera a detectar un avión. Pero no tienen... Y lo mismo pasó ahora en Irán. Claro. Entraron los aviones israelíes, no sufrieron una sola baja. Destruyeron todo el sistema de defensa chino. Y para cómo China sacó un comunicado después diciendo que no era culpa del armamento, sino que usaron mal los pakistaníes y los iraníes. Mira, en materia de armamentismo, viejo, evidentemente ni la Rusia putinesca, Sí. ¿verdad?, es confiable, y tampoco China, ¿verdad? Sí. Porque entre otras cuestiones, estos regímenes neototalitarios, y digo neototalitarios porque además ya no son, ninguno de ellos es marxista-leninista ni tampoco maoísta, pero tienen la esencia de la opresión de la condición humana, Sí. estructuralmente hablando. Bueno, todas estas cuestiones complican muchísimo más el funcionamiento del Estado. Imagínate el impacto que tiene en la seguridad y defensa. Si vos tenés presupuestos multimillonarios para armarte para la defensa y estás dilapidando eso. Sí, Bueno, listo. La corrupción mata absolutamente a todo el mundo. así mismo. Bueno, entonces nosotros tenemos que pensar mucho en esa cuestión porque nosotros tenemos metida en nuestra cultura
no ciudadana, en nuestra cultura de la realidad cotidiana, bueno, el arreglo, el pocaré viejo, ¿entendés? Acá hay un mensaje de Julio, a ver, que dice... Celebro la invitación de tu... Espera. ¿Qué tal, Alberto? Espera, Celebro la invitación. Acerca ese auricular a tu oído para que escuches lo que... Acercar más, o ponerte si querés. Ahí vamos. Sí, te escucho. ¿Qué tal, Alberto? Celebro la invitación del señor José Luis Simón. Hace mucho no lo escuchábamos en la radio. Me acuerdo de él porque le había caracterizado y denominado a Evo Morales, expresidente de Bolivia. Medio Evo Morales. Medio Evo Morales. Se lo dije. Hacía antes programas de radio y quiero saber en concreto si sigue haciendo alguno y en qué emisora está. No, me extirparon de todos los medios de comunicación. Y te quiero comentar a propósito de esta anécdota, que cuando fue en la época de Lugo, me acuerdo. Yo en esa época estaba al frente, vos estabas con nosotros también. En el universitario. En el universitario. Claro. Bueno, y nos habíamos ido a cubrir, ¿verdad? Porque vino Chávez, vino medio Evo Morales, y ¿quién fue el otro? Era Correa. Correa, exactamente. Sí. Y yo, a través de mis contactos con la policía, tenía Estaba en primera fila donde iban a pasar los mandatarios camino al claro, yo tenía todo el trayecto hecho y era detrás del viejo Congreso. Ajá. En esa época creo que todavía se estaba empezando a construir el adefesio que hoy tenemos como sí. Congreso. Dicho sea de paso con dinero chino, ¿verdad? Sí, bueno. Sí. Y en la parte de atrás del Congreso, por ahí iban a entrar Evo Morales, Evo Morales, Hugo Chávez, Correa, y no me acuerdo quién más. Entonces, ahí estaba también parte de la policía, del colegio militar, de los militares que estaban esperando para el momento en que tenían que ir a hacer el desfile y todo eso, ¿verdad? Entonces yo me fui y me ubiqué detrás del Congreso y al costado, digamos, del viejo Congreso, y porque por ahí iban a venir de los coches de protocolo. Sí. Y vienen llegando los 3 o los 4, pero eran Chávez, era medio Evo y era Correa. No me acuerdo quién era el otro que estaba. Entonces me pongo frente a ellos y los digo: dictadores, retírense del Paraguay, fuera de acá. Vos sabés que se miraron y estaban además sin escolta en ese momento. La escolta quedó en los coches de ellos, ¿verdad? Y sí. Segundos después, totalmente yo rodeado, pero me di el gusto. Vos sabés que se quedaron blancos. Así que a este oyente tuyo que me está escuchando en este momento, le agradezco que me haya recordado eso. Y fíjate vos lo que pasó. No hubo un solo medio de prensa paraguayo que mencionara ese hecho. Sí. ¿Entendés? ¿Por qué? Porque era Lugo. Nosotros mencionamos en el universitario. Bueno, en el universitario sí, Alberto, pero era otra cosa, claro, sí, lógico. Claro, sí, señor. Bueno, acá alguien aporta un detalle de lo mal redactada que está en la Constitución. Víctor Hugo Espínola dice: dicen que, comillas, serán senadores vitalicios, es una oración imperativa, pero el verbo ser no tiene modo imperativo, y es cierto. Pero es que te digo, gracias a Víctor Hugo Espínola. Gracias a Víctor Hugo, pero yo creo que no conozco otro libro, pero quien se ocupó de una manera lapidaria y absolutamente correcta en sus críticas es este libro del profesor Mendonca, ya desaparecido. ¿Cómo se llama el libro? Voy a buscarlo yo. Te voy a enviar la referencia bibliográfica. Dale, envíame. Pero es, mira, extraordinario es, ¿verdad? Porque demuestra que 200 inútiles, porque 200 inútiles fueron la tropa gruesa que hubo, y dentro de esos 20 ciudadanos
convencionales constituyentes se autodenominaron, ¿verdad? Con gran pompa, ¿entendés? Eran 6 o 7 los que realmente, uno de ellos era Evelio Fernández Arévalo, ya fallecido, entre paréntesis. Juan Carlos Mendonca, ¿es verdad? Juan Carlos Mendonca, sí, padre, el libro. Sí. Yo tengo está editado eso, creo que por... ¿El lector? No es el lector, me parece que es por Gatti, me parece que es. O una edición de ellos. Es un libro estupendo, ¿verdad? Porque ahí vos te das cuenta la irresponsabilidad con que nosotros tomamos la redacción de la Constitución, que teóricamente tendría que haber sido la más democrática de la historia del Paraguay. En términos bueno, es una vergüenza cómo nosotros hemos desperdiciado. Y vuelvo a insistir en esto, le pido a la gente que nos está escuchando, el grave déficit que tiene la política en Paraguay no son estos pseudo parlamentarios, estos pseudo partidos políticos, ni las deficiencias de la prensa paraguaya, Alberto, ¿entendés? Sino la deficiencia de nosotros, que somos habitantes, no somos ciudadanos. ¿Qué es ser ciudadano? Vivís en tu país y ejerces tus derechos y cumplís con tus obligaciones. Así mismo, eso es ciudadanía. Eso es ciudadanía, ¿entendés? Bueno, y si nosotros no nos damos cuenta de esto, ahora que ya todo el mundo está haciendo sus martingalas para las municipales y para las próximas elecciones presidenciales, y nos está hablando en serio de que esto no es una democracia, no es un Estado social de derecho remotamente, ni siquiera es un Estado de derecho democrático constitucional. En sentido estricto, la Constitución no vale, no tenés recursos y te vas al diablo. Dice acá, excelente, caballero sagrado, un oyente que es muy bromista, ¿entendés? Muy bromista. Y dice, excelente esta jarro café, qué buen análisis hace el doctor Lescano Claude. Saludos. Lescano Claudio, el gran gramático, no, es el hijo del profesor Luis Lescano, ¿verdad? Pero entonces, bueno, entonces Alberto, tenés es una locura. Sentencias mal escritas, la Constitución y las leyes paraguayas te permiten todo tipo de tropelías cuando vos querés incidentar algo que, o sea, no, es una locura. Y entre paréntesis, nuestros medios de prensa escrita ahora últimamente están más cuidadosos, pero siguen perpetrando atentados contra el idioma. Sí. Como también ocurre lo mismo en la televisión y en la radio, Alberto. Sí, no, en todos lados. En todos lados. Y no hablemos en las cátedras universitarias, no hablemos en los debates en el Parlamento, en fin, todo este tipo de cosas. Claro, hay una inopia, una falta de interés por decir bien las cosas. Te voy a dar un ejemplo nimio y que no tiene nada que ver con las cosas realmente importantes, tiene que ver con el fútbol. Hay un jugador en la selección española y ahora juega en el Chelsea, que salió campeón del Mundial de Clubes, que se llama Cucurella. Cucurella, sí. El apellido. El apellido es apellido catalán. Catalán. No, si fuera italiano sería Cucurella, ¿verdad? Cucurella. No, él es Cucurella. Es más, la hinchada española tiene cántico poco creativo, por ejemplo, Cucurella se come una paella y se para que, bueno. Pero acá los periodistas, los relatores y comentaristas paraguayos le decían de cualquier manera, Cucurella, Cucurella, de cualquier forma. Pero está bien, no tienen ellos la obligación de saber la raíz del apellido, pero uno pone ¿cómo se pronuncia Cucurella en Google? Y ya te dice, no es que te dice, te habla, te explica. En este libro de Mendonca que yo te mencioné, vas a leer que no podés tener una democracia si es que la degradación de tu lenguaje escrito y oral, lo cual teniendo
tanta degradación en tu lenguaje escrito y oral, significa que además tenés una gran degradación en tu cerebro, ¿entendés? La democracia no es una cuestión, la democracia constitucional estamos hablando, ¿verdad? Real, no es, o mejor dicho, la que debiera ser, no es simplemente, no basta con que votemos cada 5 años. Y sí. Porque siempre, bueno, ¿tenés alguna alternativa entre los partidos políticos existentes en nuestro país en este momento, entre los liderazgos que tenemos hoy día? No hay liderazgos porque no se crean liderazgos. Los liderazgos pues nos salen como una planta de una semilla llevada por el viento. Se construye, ¿verdad? Y el partido principal, que yo creo que tiene la mayor responsabilidad de hacer una oposición fuerte y democrática y sólida, es el PLRA. Pero no existe. Pero no hacen ellos. No existe como partido político democrático. ¿Entendés? Mira, los colorados, el cartismo hoy día, la plutocleptonarcocracia cartista, que es la dueña del Partido Colorado en este momento y que tiene infiltrados en todos los demás sectores politiqueros en nuestro país. La politiquería es la degradación de la política, ¿verdad? Bueno, lo que nosotros tenemos es politiquería, Alberto. Entonces, el Partido Liberal está tan corroído. Hoy yo subí en mi red una fotografía, o ayer creo que fue, la inconmensurable anatomía del presidente del partido del PLRA, creo que es este senador voluminoso en grado sumo. El senador Amarilla. Amarilla, ¿entendés? Es impresionante. Y además es un ignorante con estudios de grado, de posgrado y de posgrado, ¿verdad? En la ignorancia, ¿entendés? Entonces, ¿cómo podés tener dirigentes políticos democráticos de tan ínfima categoría cívica, intelectual, moral? No podés. ¿Conocés algún partido político paraguayo que haga, cómo te voy a decir? ¿Te acordás que en la época de la dictadura los partidos de oposición tenían sus institutos, sí, ¿verdad? Sí. Donde de formación, sí, etcétera. Su prensa, hoy no tenés prensa política. Y mira que había prensa política. Nosotros hemos hecho prensa política con el peligro y en la oscuridad, por ejemplo. ¿Te acordás del pueblo? Claro, ahí tenés un ejemplo. Sí. Y antes de eso, en épocas todavía más jodidas, estaba, por ejemplo, el enano, el liberal. ¿Y cómo se perdió eso? Y esto no significa que Alberto Peralta esté reivindicando a la dictadura de Stroessner. Lo que quiere él decir es que en plena época de la dictadura había gente que arriesgaba, porque se iba la policía, echaba, desmantelaba, secuestraba. Nosotros armábamos el pueblo de mi departamento, sentados en el piso, ¿te acordás? Sí, y sí, claro. Bueno, acá hay una consulta para vos del abogado Raimundo Chamorro. Muy buenas tardes, consulto al doctor Simón. ¿Por qué no estaría de acuerdo con una reforma constitucional, ya que la actual Constitución rompe el Estado de Derecho, en donde la igualdad de condiciones y oportunidades no es para todos? Y solo por mencionar un detalle, los congresistas, ya sea municipales y departamentales y nacionales, permanecen sin límites en sus cargos. Sin embargo, el resto de los electos deben necesariamente dejar el poder a los 5 años, o en el caso de los intendentes a los 4 años, así como los gobernadores, dice Raimundo Chamorro. Y realmente es una pregunta muy interesante que hacerle y debatir con los constitucionalistas. Yo no soy, pero me parece interesante esta observación del amigo que nos está escuchando y que nos tuvo la gentileza de hacernos llegar su pensamiento. Y sí, necesitamos debatir sobre estas cuestiones y necesitamos realmente educarnos cívicamente, Alberto. Los medios de comunicación no hacen eso. Yo al decir, no digo que acá en Radio 1000 tenga que haber una escuela de civismo. La escuela de civismo tiene que estar en los micrófonos,
como en los periódicos, en sus redacciones, en sus editoriales. Ahora, últimamente, yo soy un crítico muy frecuente de la prensa escrita paraguaya, y por lo visto que mis críticas llegan porque estoy viendo que de repente empezaron a aparecer los editoriales de la prensa escrita asuncena, ¿verdad? Con evidentes señales de corrección. Tienen correctores, viejo. ¿Entendés? Bueno, eso era elemental antes. Y era elemental, claro. Bueno. Dice acá Marcelino, excelente el programa de hoy, estoy aprendiendo muchísimo del doctor Simón, dice Marcelino. Entre paréntesis, Marcelino, no me trates de doctor porque no soy doctor, yo soy el señor José Luis Simón y para mis amigos soy José Luis, ¿verdad? Quiero hacer esta aclaración, simplemente. Sí. Pero el paraguayo es muy dadivoso con los títulos. Muy. Bueno, y eso también es resultado de nuestra... Bueno, de muchos problemas y de muchas cuestiones culturales que tiene nuestro país. Yo hago esta aclaración simplemente por un deber elemental de honestidad intelectual. Está bien. ¿Entendés? Dice César B., ya leerlo, doctor, hay que reformar la Constitución Nacional. Tiene que haber reelección o que los periodos duren 7 en lugar de 5 años, dice César B. Y es un tema, yo creo que sí, que o reelección o periodo de 7 años, dice. No, periodo de 7 años ya es muy largo, sí, ¿verdad? Y el problema no es ni siquiera de la reelección y todo ese tipo de cosas. El problema, ¿cómo se llama el amigo que...? César B. César B. El problema es que nuestra democracia es ficticia. ¿Por qué es ficticia? Vuelvo a decir, porque no somos ciudadanos. ¿Y qué tiene que ver el ciudadano? Y el ciudadano es el sujeto histórico activo que se consorcia con otros amigos para formar un partido político, un movimiento, un periódico, una posición, etcétera, porque no puede haber democracia de partido único, ¿verdad? Ese es el grave vicio de todos los totalitarismos y de todas las dictaduras, y que después tienen partiditos que son así, ¿cómo te diría yo?, subordinados al poder. Necesitamos alterar, no hay un solo partido político democrático en Paraguay que forme ciudadanos. Y eso, ¿sabes cómo se da? Nos damos cuenta de eso, Alberto. Cada vez que hay alguna convención de los partidos políticos opositores, el Partido Colorado es totalmente disciplinado, siempre está disciplinado al poder de turno. Hoy está disciplinado al poder de la plutocleptonarcocracia del crimen organizado que tiene su centro económico, financiero y de poder en un personaje nefasto y nefando para la historia del Paraguay que se llama Horacio Cartes. Y esto se lo dije a él personalmente en su casa una vez, hace mucho tiempo atrás, cuando me invitó a cenar con él en su casa. Probablemente quería reclutarme. Y ahí le dije lo que iba a hacer él y lo que hizo, ¿verdad? Presidente del Paraguay. ¿Sobre la base de qué? Del dinero del crimen organizado, que todavía existe hoy, ese crimen organizado y ese dinero, y hizo metástasis en todas las organizaciones civiles. Lo que necesita nuestro país es que construyamos ciudadanía en los no solamente en los partidos, en las escuelas, en los colegios, en las familias, en los, clubes, en todas partes. Nuestra cultura no es una cultura, ¿cómo te voy a decir?, tolerante, para no decir democrática. Cuando se debate en las convenciones de los partidos siempre son guerras tribales, viejo. No hay debates de idea, no hay, Dice acá Javier, veo que el señor Simón ya te dijo, señor. Muchas gracias, espero observarlo. Es un experto en temas internacionales. ¿Qué opina de la reacción de los Estados Unidos ante la persecución que sufre Bolsonaro en Brasil y qué opina del 50% de aranceles que le aplicó? Dice. Mira, Estados Unidos tiene el derecho
tiene el deber, mejor dicho, la Casa Blanca, de proteger el interés nacional norteamericano. Y Trump lo hace al estilo de Trump. Sí. Yo no votaría por Trump nunca, ¿verdad? Tampoco hubiese votado por Biden. Biden, Sí. ¿verdad? Veo que el problema que tiene la superpotencia número 1 en el mundo es que carece del estadista o de los estadistas que se necesita para este tiempo. Es el mismo problema que tiene Europa. Es el mismo problema que hay en el mundo. Los liderazgos están vacantes, ¿verdad? Y eso es cierto. Vos mirás y donde veas no ves un Churchill, no ves una Golda Meir, no ves una Thatcher. El liderazgo mundial, el liderazgo en el mundo no tiene referencias hoy en términos de conductores brillantes, democráticos, sensatos, porque cuidado, no se trata simplemente de gritar, de agredir, en fin, de andar con la motosierra, que es fue un poco la característica de Milei durante mucho tiempo. Nosotros estamos verdaderamente, y vuelvo sobre esto, Alberto, el mundo está ya en los preámbulos de la Tercera Guerra Mundial. En cualquier momento va a haber un desastre con Rusia en Ucrania. Sí. De hecho, en este momento, con toda la panoplia y todos los arsenales extraordinariamente tecnologizados que tiene Ucrania, ¿verdad? Están bombardeando al Kremlin, viejo. Sí. ¿Entendés? Y entre paréntesis, ahí tenemos en Rusia, en este momento, ya comenzó el momento de descuento de Putin. En cualquier momento va a desaparecer o se va a morir de un infarto rarísimo, ¿verdad? Lo mismo está, hay muchas señales ya de que Xi Jinping está ya de salida. Dicen que tuvo una ACV que por suerte no fue tan grave. Pero en el caso de Rusia, yo temo que si es acorralada Rusia y está todavía Putin, va a usar el arma nuclear. Yo te diría, mira, no sé, Putin... Porque él es un tipo que no tiene límites, digamos, nunca los tuvo. Encontró su límite en Ucrania. ¿Sí? Encontró su límite en Ucrania. Acordate la operación especial de 2 meses. Me acuerdo. Así empezó. Esta no es una guerra, es una operación militar especial. Digo. Una operación militar especial, sí. Exactamente, y en 2 meses se soluciona el problema. Si hay gente que quiere entrar en las redes y buscar mis análisis, mis comentarios. A ver, ¿cómo puede la gente encontrarte en las redes? Yo estoy José Luis Simón, G mayúscula, sí. Punto, que es mi apellido, Jiménez, mi segundo apellido, sí. ¿verdad? Y estoy en Facebook, sí. Y estoy también en Twitter. Sí. Todavía no aprendí lo de Instagram, ¿entendés? Pero si estás en Twitter ya está en donde hay que estar. Estoy en Twitter y estoy en Facebook. Sí. Bueno, y ahí yo comentaba la cuestión esta de Rusia entonces, y perdónenme, pero no es un acto de soberbia, pero dije, está loco Putin. Está loco. ¿Verdad? Evidentemente él no tiene... Es que el poder es la más peligrosa droga que existe en la historia de la humanidad. Y el poder absoluto... Sí, corrompe absolutamente. Pero Putin, antes de tener poder, ya era un animal digno de temer. Vos sabías que cuando lo nombra Yeltsin, su delfín, gran error de Yeltsin, ¿verdad? El tipo iba atrás en las encuestas. Entonces se perpetran unos atentados contra unos edificios de viviendas familiares. Muere mucha gente y sale Putin, que era el ministro de Yeltsin. Y arrasa. Los chechenios fueron. Sí, Vamos a vengar la muerte de nuestro compatriota. Y salta a la popularidad. Después se descubre, no se publicó nomás nunca, que él había armado los atentados.
Y muy probablemente él es otro ingenio del mal. Sí. ¿Entendés? El otro día vi un meme que decía, hay 12 hombres, hay 12 hombres que son los más malos en el mundo. Uno es Vladimir Putin. Los otros 11 juegan en Olimpia. Bueno, en ese tipo de análisis no entro, vos sabés que sería interminable esa cuestión. Volviendo al tema, Alberto, es importante que los medios de comunicación en nuestro país se internacionalicen en sus contenidos. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas que ocurren en el mundo pueden servirnos a nosotros, ¿verdad? No como modelos, sino para darnos cuenta de lo que no debemos hacer y no debemos transitar, ¿entendés? Seguimos siendo una sociedad muy encerrada en nuestras propias costumbres, y entre nuestras costumbres lamentablemente no está la costumbre del debate, no del enfrentamiento. El debate de ideas es lo que falta en nuestro país. Sí. En los medios de comunicación, en los partidos políticos, necesitamos, hay gente que ahora camino a las municipales y luego a las próximas que vienen después de las municipales. Ahora si no renuncian en hecho, va a haber una elección municipal, casi hay, porque es para estar un año o menos el que gane. Y yo estoy en desacuerdo con eso, por el gasto impresionante, ¿verdad? Bueno, pero lo que pasa es que ese gasto es una inversión para mucha gente. Para los politiqueros que van a facturar, y los politiqueros son los despreciables personajes que lucran con la importantísima actividad de la política, ¿verdad? Y que permiten que el dinero negro circule libremente y sin ningún tipo de inconveniente. Nosotros necesitamos refundar nuestros partidos políticos. Necesitamos comenzar de abajo, Alberto. Necesitamos convertirnos en ciudadanos, ¿verdad? Y ciudadanos que estén interesados, ¿verdad? No en llegar a un cargo público para beneficio mutuo propio, sino para convertirse en lo que tiene que ser una autoridad electa. ¿Qué es una autoridad electa? Es un servidor público, claro. Desde el presidente de la República para abajo, viejo. Claro. Y ni siquiera son electas nuestras autoridades porque son electas con trampa. O sea, tenemos un oyente, buenas noches. No le dejemos escapar. ¿Cómo están, Albert? ¿Cómo están? Saludo al invitado, el doctor Simón. José Luis Simón, encantado. Sí. Le conocí al doctor Juan Carlos Mendonça, sí. Que era mi vecino, el Don Toyo. Yo le podría decir a él Don Toyo, ajá, porque vivía a su lado, al lado de su casa. Jugamos con su hijo partido en la calle, en donde fuere. Partidí. Me llevó el Don Toyo con su familia a Argentina en un Torino. Y era un señor, yo le voy a decir, el doctor Juan Carlos Mendonça era un señor de eso, súper correctos. Y le corregía a su hijo frente a mí cuando se equivocaba. No, él te dijo bien que está así, está bien como dice él, por ejemplo. Era un señor con una biblioteca impresionante. Yo vi una biblioteca rodeada de libros hasta el techo, con una escalera correderas. Y yo estuve con él varios años, fue nuestro vecino, y yo iba a decir que el doctor Juan Carlos Mendonça es una de las personas más correctas que yo he conocido en mi vida. Para eso yo llamaba. Entre paréntesis, quiero decir nomás esto. Sí. Mendonça fue entre los juristas paraguayos contemporáneos uno de los pocos y más versados en temas constitucionales. Y vos sabés que él no tuvo nada que ver. No hubo un solo partido político que le invitó a ser constituyente. Que le invitara a ser constituyente. Y sí, pues sabía. Porque sabía, exactamente. Y sí. Y ese libro, que te voy a enviar la referencia bibliográfica, que es muy importante, es, mira, un verdadero curso de educación cívica constitucional
para la gente que no tenemos una buena formación, y está escrito además en un español sencillo, bien escrito, y es una obra de arte. Gracias, Esteban, nos vemos. Gracias, muchas gracias. Tenemos que irnos a la pausa, pero antes... En tu producción ganadera es necesario que tomes acciones estratégicas. Con Granusa, armar más efectivo proyecto de suplementación del ganado y optimizar los insumos disponibles en tu establecimiento. Los técnicos de Granusa serán tus mejores aliados para trabajar juntos en los grandes desafíos que se presentan en cada etapa del año. Pedí ya una visita a tu establecimiento para alcanzar los mejores resultados. Granusa, excelencia en nutrición animal. ¿Querés ser parte del sector de la construcción? Tenés que saber que Carreteras y Algo Más es un medio digital paraguayo enfocado en las carreteras, energía, infraestructura, agua y saneamiento, tecnología, eventos, en donde mostramos el crecimiento del país y del mundo. Ofrecemos espacios publicitarios en redes sociales y en nuestra plataforma web. Conocenos más en www.carreterasyalgomás.com.py. Desde Coca-Cola Paraguay reafirmamos nuestro compromiso con la circularidad de los envases. Por eso las botellas de spray están hechas 100% con material reciclado. O también podés unirte al ciclo de la frescura. Separa tus residuos y dale una nueva vida a tus botellas. Coca-Cola, magia de verdad. Carreteras y algo más.com.py. Creciendo juntos. Toda la información sobre infraestructura en general y de carreteras de Paraguay y del mundo en un solo lugar. Carreteras y algo más de Andrea Peris. Visítanos en www.carreterasyalgomás.com.py y Twitter @perisandru. Hashtag Carreteras y algo más. Instagram @carreteras y algo más. AVH Construcciones ofrece servicios industriales para empresas líderes de nuestro país. Trabajos con pintura epoxi y mortero epoxi, autonivelantes para cámaras frigoríficas y todo tipo de trabajos de construcción en general con mano de obra calificada. Contacta con los profesionales de AVH Construcciones llamando al 0992-731-085. Desde Coca-Cola Paraguay estamos comprometidos con la circularidad de nuestros envases. Por eso ahora, las botellas de Sprite también están hechas 100% con botellas recicladas. Únete al ciclo de la frescura, separa tus residuos y dale una nueva vida a tus envases. La producción nacional necesita aliados para seguir creciendo. Por esa razón, en Granusa impulsamos el desarrollo productivo del país gracias a la innovación en nutrición animal. Nuestra misión principal es ayudarte a lograr tus objetivos en cada etapa y ciclo productivo. Somos tus aliados estratégicos en nutrición para la ganadería paraguaya. Granusa, excelencia en nutrición. Radio 1000 te escucha, te informa. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Attention mesdames et messieurs, c'est important.
On va commencer. C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps. L'histoire de la vie et de la mort, mais nous allons changer le décor. Espérons qu'on la jouera encore dans 2000 ans. Bueno, para no cortar la charla tan interesante, tuvimos que mandar todos los cortes publicitarios para el final. Así ya estamos de salida, José Luis. Acá dice Ricardo Arevalo. Saludo a José Luis Simón, mi ex profesor del colegio salesianito, 5º curso, hace aproximadamente 40 años, dice. Qué notable, caramba, qué increíble. Mira, es la riqueza de la radio. Sí, encantado de saludarte, me acuerdo, Ricardo caramba. Ricardo Arevalo. Sí, no me acuerdo de él en particular, pero yo era un tipo muy jovencito en esa época, ¿verdad? Y entonces los muchachos, para más yo siempre fui delgado, ¿verdad? Sí. Y un día, profesor, ¿por qué traes siempre ese bolso? Y es porque vengo del gimnasio. Ah, no me diga. ¿Y qué haces en el gimnasio? Y practico karate. A partir de ese momento, bueno. Así que... Acá Raimundo Chamorro nos manda, mira, este es el libro. Ahí está, Cuestiones Constitucionales. Pero mira, qué maravilla. Sí, Cuestiones Constitucionales, vamos a buscar. Cuestiones Constitucionales, Juan Carlos Mendonca. Mira, es un libro... bueno, este es uno. Tiene una colección muy importante de libros. Yo los tengo todos. Pero hay otro que es en el que está este trabajo que yo te menciono. Bueno. Pero sí, es de la misma editado por él. Tenemos que irnos de vuelta a la pausa. Sí, no hay problema. Che, Alberto. Carreteras y algo más.com.py. Creciendo juntos. Toda la información sobre infraestructura en general y de carreteras de Paraguay y del mundo en un solo lugar. Carreteras y algo más de Andrea Peris. Visítanos en www.carreterasyalgomás.com.py y Twitter @perisandru. #Carreteras y algo más. Instagram @carreteras y algo más. Desde Coca-Cola Paraguay estamos comprometidos con la circularidad de nuestros envases. Por eso ahora, las botellas de Sprite también están hechas 100% con botellas recicladas. Únete al ciclo de la frescura, separa tus residuos y dale una nueva vida a tus envases. 3S Grupo Industrial SRL, Laboratorio de Productos Químicos, empresa socialmente responsable, dedicada a la producción y comercialización de productos químicos domisanitarios para limpieza y desinfección industrial, así como tratamiento de efluentes en diferentes tipos de rubros. Ofrece productos de alta calidad para el mercado nacional al mejor costo económico, social y ambiental, según los requisitos legales. 3S Grupo Industrial, acompañando el progreso del país con solución responsable y eficaz. Conozca toda la variedad de productos en Pilar 1717, Casi Nazaret, Asunción. Contactos al 0972 57 2007 y al 0983 78 1277. El chori tipo misionero, la butifarra una belleza, el toscano el parrillero, lo mejor para mi mesa. Y si me das un besito, chori queso y chori cheddar, ese rico matambrito que me vuela la cabeza. Ay, qué rica morcilla, qué rico pancho, los jamones y fiambres son guaraní, alimentos guaraní, el idioma del sabor. Desde Coca-Cola Paraguay estamos comprometidos con la circularidad de nuestros envases. Por eso ahora, las botellas de Sprite también están hechas 100% con botellas recicladas. Únete al ciclo de la frescura, separa tus residuos y dale una nueva vida a tus envases. Esta es Radio 1000 AM, 1000 kHz.
es tu radio Mix. Asunción, Paraguay. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Attention mesdames et messieurs, c'est important. On va commencer. C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps. L'histoire de la vie et de la mort, mais nous allons changer le décor. Espérons qu'on la jouera encore dans 2000 ans. José Luis Simón, se acabó el tiempo lamentablemente. Fue una charla muy rica, muy provechosa y espero que ahora que ya sabes cómo es el laberinto de llegar a la radio, que aceptes que te invite para aprovechar tus conocimientos y tus inquietudes y tus preocupaciones más asiduamente. Vamos a estar en comunicación, Alberto, y sin ningún problema, avísame nomás, nos ponemos de acuerdo. Yo de repente te voy a llamar también cuando hay alguna situación, cuando en cualquier momento vamos a tener una grave crisis. El tema Taiwán es una cuestión muy importante. Entre paréntesis, ¿cómo haces para hacer una invitación, por ejemplo, al embajador de Taiwán? ¿Podrías hacerlo? Sí, es un protocolo que hace la producción, ¿verdad? Y solemos hablar por teléfono, no se va a las radios ni a los canales. ¿Y por qué no haces lo siguiente? Hacer pues una propuesta, la haces a la embajada de Taiwán, y ese día yo te acompaño para hablar sobre la importancia de las relaciones Paraguay-Taiwán, ¿verdad? Me parece muy interesante. Que yo siempre sostuve desde hace muchísimo tiempo, ¿verdad? Taiwán va a sobrevivir y el régimen el neototalitarismo chino va a desaparecer y Taiwán va a irse a tenemos que irnos. Perfecto, listo. Va a ir Taiwán y también nosotros. Y también nosotros. Bueno, un placer. Nos vemos mañana a las 8 de la mañana. El que nos esté escuchando la radio a esa hora ya sabe muy bien lo que es. Gracias, Alberto. Gracias a Radio Mil. Un abrazo. Jarro Café a 1000 fue presentado por carreterasYalgomas.com.py. Toda la información sobre estructuras en un solo sitio web. Granusa, excelencia en nutrición animal. Y Coca-Cola retornable, menos plástico para el mundo, más ahorro para vos. Coca-Cola, magia de verdad.